Bueno, en esta ocasión vamos a resolver la situación de rodadura de un yoyo que tiene la forma cilíndrica, que vamos a considerar que toda la masa está distribuida homogéneamente, tiene una masa M, y hay una cuerda enrollada en un eje de un radio R minúscula y su borde externo, que está en contacto con la superficie rígida horizontal, tiene un radio R mayúscula. Entonces aplico la fuerza, como ven, en distintas formas, y se supone que si esto rueda sin deslizamiento, queremos averiguar, entre otras cosas, cuál es la aceleración del centro de masa, cuál es la fricción que se produce en el punto de contacto de la rueda con el piso, en qué sentido girará y el valor de la fricción, obviamente. Entonces aquí hay tres situaciones y yo voy a ejemplificar antes de analizar el problema y resolverlo el movimiento que tenemos con un yoyo, ¿no? O sea, este es el movimiento de un yoyo. Ustedes pueden observar que siempre hay una tensión producida. Por ejemplo, cuando yo sostengo este objeto, cae por el peso, vuelve a subir, pero por supuesto la fricción, suponemos que hay entre la cuerda y el eje de rotación, porque gracias a la fricción estática es que también una rueda avanza, es decir, hay rodadura, y por supuesto por la dirección de esa fuerza aplicada. Entonces, si yo puedo, en este caso, experimentar con el objeto, es decir, a ver, yo voy a ver experimentalmente, primero averiguar cómo es que se va a mover. Puede ser para la derecha o puede ser para la izquierda, como se está enfocando. Entonces yo voy a ponerme en esa posición y a ejemplificar los tres casos y experimentalmente averiguar. ¿Okay? Y yo tiro con una fuerza y veo que se mueve hacia la derecha. Para la derecha se mueve para la derecha. Si lo hago para la izquierda, se mueve para la izquierda. Si estoy en el segundo caso, que era que la fuerza esté por la parte superior del eje, tiro para la derecha, se mueve para la derecha, o si cambio la dirección, se invierte también la dirección sigue esta disposición. Si yo aplico una tensión suficiente como para que esto no se levante, sino que ruede, le aplico una fuerza grande, lo que voy a hacer es levantarlo, ¿no? Pero estoy hablando de una fuerza mínima como para que este tenga rodadura por la superficie, por la tensión de la cuerda. Ahora, fíjense ustedes que el caso general, la posición es mostrada en la figura, sino que va a tener un ángulo θ, ¿sí? ¿Ve? Con un ángulo θ, que forma esa fuerza con respecto al horizontal, yo veo que se mueve para la izquierda también. Es decir, si aquí tengo θ0 y voy aumentando el ángulo de 0, 10 grados, 20 grados, 45 grados, se mueve, se sigue moviendo para la derecha. Pero si ese θ, en vez de ser 0 grados 45, llega a ser 90 grados, como en este caso, se mueve para la otra dirección, para la izquierda. O si θ es más de 90 grados, 120 grados, por decir algo, obviamente va para allá. Y para completar todos los casos, si este θ es 180 grados, o sea, sería así. Cuerpo en cuestión, el sólido rígido, definiendo un radio R, el radio del eje alrededor del cual está enrollada la cuerda, R mayúscula, que es la dimensión del radio de la parte perimetral que está en contacto con el piso horizontal, y la cuerda que está sometida a una fuerza o tensión que forma un ángulo θ cualquiera. ¿Sí? Cuando θ es 0, la fuerza está horizontal; cuando θ es 90, está perpendicular; cuando θ es 180, está en esta dirección. Entonces tengo cubierto todos los casos. Entonces empiezo a analizar el diagrama de fuerzas. Entonces voy a colocar, por supuesto, la primera, que es la evidente, la fuerza aplicada, la fuerza de F, el peso, poniéndolo en el centro de masa, la normal, que ejerce el piso, y la fricción. Entonces yo la fricción puedo ubicarlo para la izquierda o para la derecha. Puedo elegir cualquiera y luego del resultado que obtenga analizar si la dirección tomada fue la correcta. En este caso voy a tomar la dirección para la izquierda. Y tengo como la fricción estática porque hay rodadura sin deslizamiento.
Si hay rodadura sin deslizamiento, es igual a la velocidad angular por el radio en cuestión. Pero este radio va a ser en este caso esta dimensión que está en contacto con el suelo. Por supuesto, la aceleración del centro de masa va a ser la aceleración angular por R. O sea, estoy diciendo que la aceleración del centro de masa es igual a la aceleración tangencial, y por otro lado la velocidad del centro de masa es igual a la velocidad tangencial en la condición de rodadura sin deslizamiento. Dicho eso, entonces yo, con el diagrama de fuerzas, determino cuáles las fuerzas que están actuando en X y en Y. Y analizo un sistema de referencia. Voy a suponer, por ejemplo, que si este es el caso, este objeto se está moviendo para la derecha y por lo tanto esta sería la dirección del centro de masa. Voy a suponer que se mueve en esta dirección, o sea, como ustedes están viendo, para la izquierda. Entonces voy a escoger positivo todas las fuerzas que apunten en esa dirección, para la izquierda. Entonces voy a tener allí en X la fricción y la componente de la fuerza aplicada, que sería F por el coseno de teta. Naturalmente en Y estaría la otra, que sería F por seno de teta. Como me interesa solo mirar las fuerzas que están en X para esta referencia, tengo solo la componente de F y la fricción. Según esta convención, tendría que tomar como positivo la fricción estática. Mientras que la otra, que está en dirección contraria y referencia, sería negativa. Y esa vendría a constituir la fuerza neta que actúa sobre este sólido rígido, que provoca que este objeto, o sea, su centro de masa, se mueva con esta aceleración. Y pongo entonces, por lo tanto, la masa del objeto por la aceleración del centro de masa. Bueno, en Y no contribuye mucho, pero tengo claridad que allí el objeto, como tiene el centro de masa en la misma altura, no hay aceleración, hay equilibrio en Y, ¿no? Ahora me interesa analizar la dinámica de rotación. Entonces yo analizo qué ocurre con todos los momentos de torsión provocados por cada una de las fuerzas y decido con respecto a qué eje voy a analizar o medir esos momentos de torsión. Por ejemplo, si tomo este punto, el eje que pasa por el centro de masa, tengo que anotar aquí que voy a medir estos momentos de torsión con respecto a ese punto, a ese eje. Y eso, por definición de la segunda ley, sería el momento de inercia del objeto por la aceleración angular. Nuevamente, aquí no olviden determinar el sistema de referencia. Entonces, por ejemplo, yo puedo considerar que si este objeto, por ejemplo, se traslada en este sentido, es de pensar que está girando en este sentido antihorario. Entonces voy a tomar por convención, digo entonces, todos los momentos de torsión en esa dirección los tomaré como positivos y los que están en dirección contraria como negativos. Y entonces así yo veo que esta fuerza que está aquí va a contribuir a que esto tenga este sentido de rotación, la fuerza F. Y el momento de torsión de esta fuerza aplicada es, por definición, o sea, como ustedes saben, si yo voy a calcular el momento de torsión de una fuerza cualquiera, va a ser el producto vectorial de la posición marcada del punto de rotación hacia la aplicación de la fuerza. Esto vendría a ser mi R, el brazo de palanca, por la fuerza. Entonces, estos dos vectores R y F son perpendiculares. Por lo tanto, la magnitud del momento de torsión debido a esta fuerza es R minúscula por la magnitud de la fuerza aplicada. ¿Okay? Algunos cometen la equivocación de creer que la componente de esta fuerza Fc no es la que produce el momento de torsión, cosa que no es correcto. O sea, aquí el momento de torsión es simplemente el producto del brazo de palanca R y la fuerza, que ya de por sí es tangente, ¿no? Y por ser tangente es perpendicular a R. Bien, si este es el momento de torsión positivo, me toca ahora analizar qué otra contribuye al momento de torsión. El de N, como pasa por el centro de masa, es cero, no contribuye. El del peso tampoco, es cero. Y me falta el cuarto, que es el de la fricción.
Entonces aquí sí, este sí produce un momento de torsión con respecto a este punto, siendo su brazo de palanca ¿cuál? Esta distancia R mayúscula y por supuesto la magnitud de la fricción. Pero el signo de esto hace que su sentido de giro sería contrario al movimiento del disco. Entonces debe ir signo negativo, menos R por Fs, fricción. Esto entonces sería, la suma de esta, sería el momento de torsión neto que causa que este objeto tenga una aceleración angular. Por lo tanto, entonces yo escribo que esto es el momento de inercia, que lo considero como un disco, un medio de su masa, y R. R, hay que tener cuidado, si estoy midiendo el momento de inercia, la resistencia que este cuerpo ofrece a cambiar su estado de rotación, es medir en qué espacio está repartida la masa del disco. En este espacio, parte, porque esto es apenas el M. En todo este espacio que cubre R mayúscula está repartida la masa. Por lo tanto, es R mayúscula al cuadrado. El momento de inercia de ese disco, que lo estamos asumiendo así. Y alfa proviene de la condición de rodadura sin deslizamiento. Es decir, alfa sería igual a la aceleración del centro de masa dividido para R mayúscula. Bien, entonces allí nos toca combinar esas ecuaciones. Por ejemplo, si de esta de acá despejamos la fricción, nos quedaría F por coseno más masa por aceleración. Y si sustituye la ecuación 1 en la ecuación 2, entonces al reemplazar esta ecuación 1 en 2, veamos qué es lo que nos queda. El primer término, el momento de torsión de F, y aquí es donde tengo que hacer la sustitución y la multiplicación de todos los términos por R, ¿no? Que me quedaría R mayúscula, F coseno de teta, menos R mayúscula, M aceleración del centro de masa, igualado a este producto, ¿no? Si ven este producto, se puede eliminar una R que está acá en el denominador, quedando entonces un medio de la masa por R por la aceleración. De esto, entonces, ustedes pueden sacar como factor común F, ¿se dan cuenta? Y dejando R minúscula menos R mayúscula por el coseno del ángulo, igualado a la suma en el lado derecho de 1 medio más 1, que sería 3 medios, ¿no? 1 medio más 1 es 3 medios de M, R y la aceleración. Entonces fíjense que esta expresión general me da a mí la pauta de que la aceleración del centro de masa depende de estas variables, ¿no? De qué tan fuerte yo aplique la fuerza. Esto es constante, está definida la masa del objeto. De estos valores de la relación de los radios y por supuesto de esta variable, el ángulo θ. El caso 1, o sea, sería así, más o menos. Perfecto. ¿Okay? Así. Aquí, para este caso, θ vale 0 grados. Esto, repetimos, es R minúscula y esto es R mayúscula. Entonces, vamos a suponer, si la relación de R a R es un medio, estoy diciendo que R mayúscula es 2 veces, es el doble del radio del eje, ¿no es cierto? Eso es lo que estoy diciendo. Si el radio de la rueda es el doble que el radio del eje y la fuerza se aplica horizontal, o sea, Tt0, la aceleración del centro de masa será igual a ¿qué? Como ya teníamos la expresión 2 tercios, ¿verdad? De F sobre M, y lo que tenemos que evaluar es el paréntesis que era R minúscula sobre R mayúscula. ¿Cuánto tengo que poner allí? 1 medio, y valorar el ángulo a 0 grados. Si evaluamos la condición de que R minúscula sobre R mayúscula es 1 medio
el ángulo es 0 grados, aplicamos la fuerza horizontal. De la ecuación nos queda 2/3 de la fuerza dividido por la masa. La relación 1 medio, el coseno 0, esto es 1 menos 1 medio, se simplifica con el 2, y entonces la respuesta queda menos 1/3 de F sobre M, ¿no? El signo negativo lo que implica es que tiene sentido contrario al que asumimos como positivo. Es decir, que este objeto negativo, la aceleración del centro de masa de este objeto es contraria, o sea, se va a mover para la derecha, porque se tomó positivo para la izquierda, cuando en realidad, de acuerdo a la solución que hay que analizar, la respuesta, el signo me dice que es contrario al asumido. Entonces se mueve para la derecha, porque este signo es negativo. La aceleración positiva la estoy tomando para la izquierda, entonces al salirme negativo, significa que este cuerpo para dónde avanza, para la derecha. Para esa condición de la cuerda, en vez de aplicarla aquí, inclinada con θ, le pongo 0 grados y la jalo así, ya demostré con el yoyo. Se mueve en el sentido que aplica la fuerza, o sea, para la derecha. Bien, vamos a tomar otro, incluso el mismo caso que estamos diciendo aquí. Si F es 1 newton y M es 2 kilogramos, claro, la aceleración la podemos averiguar y me sale, evaluando esto, 1/6, ¿no? 1/6. Ya podemos obviar el signo, si prefiere, y poner 1/6 de metro sobre segundo cuadrado, anotando que la dirección es esta, ¿no? La nueva dirección. 1/6. A ver, si ustedes tienen casos como decir, digamos que R vale 2 centímetros, que R mayúsculo vale 6 centímetros, que estoy en el caso de θ0, y lo demás, que F vale 1 newton y que la masa vale 2 kilogramos, evaluando en la expresión que ya habíamos obtenido, 2/3 de F 1 newton, M2, R sobre R vale 2/6, o sea, 1/3, ¿verdad? Estamos bien, 1/3. Menos el coseno de θ, como estamos en el caso 0 grados, esto conduce a qué respuesta. Esto es 1. 1/3 menos 3/3 es menos 2/3. Entonces sería menos, esto es 2/9. Y 2/9 es 0. ¿Cuánto? 22. Exactamente eso. Con esta dirección, ¿no? Caso en que θ vale 90. Si θ vale 90 y la condición es que esto es 1 medio, ¿cuánto nos da el valor de la aceleración del centro de masa? Bueno, decíamos 2/3 de F sobre M por la relación de los radios, que era 1 medio, menos el coseno ¿de cuánto? De 90. Pero el coseno de 90, ¿cuánto vale? 0. Entonces la aceleración del centro de masa es positiva de 1/3 de F sobre M. Eso. Si es positiva, ¿qué significa? Si es positiva, ¿para dónde se mueve? Si este ángulo estamos hablando que es 90, o sea, hasta así, la fuerza, girada así, vertical, entonces se va a mover para la izquierda, porque la respuesta es positiva, y esto hemos convenido como nuestra referencia positiva. Y eso tiene consistencia con el experimento que hicimos el yoyo. Cuando usted tiró, o me vio que jalaba el yoyo de la cuerda vertical, se movía en esa dirección. ¿Okay? Si la aceleración es esta, entonces luego sustituyendo aquí la aceleración, podemos obtener la expresión de la fricción. Multiplicando por m, se simplifica m, quedando esta relación.
saco factor común más bien f coseno de teta. ¿Okay? ¿Cuánto queda f coseno de teta? F coseno de teta es 1 aquí, y acá sería menos 2 tercios, ¿verdad? Así. Y el otro término quedaría 2 tercios de f r sobre r. Finalmente, si simplifica, lo que quedaría es que la fricción estática es igual a 1 menos 2 tercios sería 1 tercio de f por el coseno de teta. ¿Y esto es cuánto? 2 tercios de f por r sobre r. Aún más se puede simplificar, ¿no? F queda finalmente con factor común 1 tercio de f, queda coseno de teta más, ¿cuánto sería esto? 2 r sobre r. Eso. Bueno, esa sería la fricción estática. ¿Okay? Y valorar aquí en términos de que la fricción, fíjense esto, ¿no? Si luego de evaluar esto le sale positivo, entonces esto está bien asumido. Como usted ve aquí, claro, el coseno de 0 es 1, entonces esto va a ser positivo. Si el coseno de 90 va a ser 0, también va a ser positivo. Entonces, conclusión, esta dirección fue correctamente asumida. Y usted valora aquí la magnitud de la fricción en función de cuánto vale F, del ángulo con que se está aplicando la tensión en la cuerda y de la relación de los radios. ¿Okay?